Muchas gracias por tan amable presentación. Vamos a hacer un poco honor a lo que ha dicho nosotros y poder dar una conferencia que sea lo mínimo amena y suficientemente explicativa de lo que me gustaría contar, lo que hemos venido a contar de aquí, que es un poco qué explicación tenemos hoy en día o hacia dónde vamos cuando nos preguntamos ese por qué somos esa duda que siempre hemos tenido. Siempre no nosotros, sino la humanidad a lo largo de la historia siempre ha estado muy interesada en saber por qué es y de paso ya pues saber un poco del futuro. Durante mucho tiempo todo eso ha estado basado principalmente en artes adivinatorias o científicas, ¿vale? Desde el adagio grecolatino de conócete a ti mismo, ¿no? Había un interés ya mirando a las estrellas, el primer sitio donde se miraba, ¿no? Tratando de encontrar las claves que nos dijeran por qué somos de la forma que somos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Y de paso, como he dicho, para que nos den alguna clave de cómo va a ser nuestro futuro, cómo vamos a ser. Bien, no hay tampoco una gran cantidad de estudios sobre por qué esa necesidad, pero bueno, se ha hablado de que necesitamos una cierta estabilidad, necesitamos sentir una cierta pertenencia a un grupo de estudiar, ¿no? Que somos todos más o menos de las mismas características, necesitamos ser coherentes con nosotros mismos, afirmarnos, necesitamos eliminar la incertidumbre, nuestro propio sistema nervioso necesita una estabilidad, una congruencia dentro de su funcionamiento. ¿Vale? La búsqueda de esa información es un poco lo que decía Bastián, con ese centro de gravedad permanente, no tiene un centro de gravedad permanente de manera. Es un poco lo que estamos buscando siempre. Y primero empezamos buscando en las estrellas y bueno, en el zodiaco, después en las manos, después buscar en las cartas astrales, el tarot, la numerología, distintas artes adivinatorias que se denominan, que bueno, han tratado de darnos una explicación a por qué somos de la forma que somos. Ninguna de ellas, hasta lo que yo sé, basadas en un conocimiento científico, en ninguna evidencia científica. ¿Vale? De hecho, a dar lugar a cuestionarios de personalidad que nos podemos encontrar en la prensa, como desde un punto de vista de qué pasa, si eres más espagueti o eres más bajitos, más crudos. Eso va siempre aparejado con frases de este estilo, que tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, sin embargo tienes a sentirlo consigo mismo. Si bien tienes algunas debilidades de personalidad, generalmente puedes compensarlas. ¿Micro? ¿No se me oye? Sí, porque dice que lo ponemos en el vale. Vamos a ver. ¿Se me oye mejor? Sí. Bueno, como decía, puedes ser de distintos tipos de pasta, incluso se puede aparejar con distintas frases, como estas que tenéis aquí, ¿no? Si bien tienes algunas debilidades de personalidad, generalmente puedes compensarlas, o tienes una capacidad considerable sin utilizar que no has aprovechado en tu beneficio. Estos son el tipo de frases ambiguas que no dicen absolutamente nada, pero que tenemos la tendencia a identificarnos con ellas, y de ello han vivido durante muchos años mucha gente, distintos tipos de charlatanes, que nos han vendido de alguna manera una idea de cómo somos en función de ideas más o menos peregrinas. Eso es lo que se denomina efecto Barnum. Barnum es por el famoso empresario circense, que os sonará de las películas americanas. Efecto Barnum, también el efecto Forer, que consiste en esa tendencia común de las personas a dar credibilidad y precisión a descripciones de personalidad que, aunque se dice que sean únicas, se pueden aplicar a la población en general. El experimento base con el que se empezó a estudiar el efecto Barnum es muy sencillo. Consistió simplemente en pasar una serie de test de personalidad a un grupo de alumnos, supongo que de psicología. Una semana después se les entregaba unas descripciones personalizadas en función de lo que había dicho el test,
Y se les preguntaba hasta qué punto consideraban que el perfil que se les había dado era exacto. ¿Vale? La respuesta que dieron tenía un promedio de 4,3 sobre 5, es decir, le daba una credibilidad importante. Como cualquiera que tiene un poco de experiencia en investigación, o cualquiera que tiene un poco de sentido, se puede imaginar, el perfil era exactamente el mismo para todos. Sin embargo, todos tenían esa tendencia a identificar como propio algo que realmente era vago, común y que se podía aplicar a todos. Es lo que se denomina también validación subjetiva, ese sesgo que nos hace validar lo que nosotros estamos esperando ya que suceda, esa expectancia que al final vemos cumplida en lo que vemos. La cuestión es que esto tiene mayor relevancia cuando la fuente se percibe investida autoridad. Hace un par de miles de años, o más, esto eran los oráculos de los templos, o eran los astrónomos que estudiaban, los astrólogos que estudiaban los cielos, y eso es lo que les daba cierta credibilidad. Hoy en día eso no existe. La credibilidad la buscamos en otros sitios, y uno de los lugares donde estamos buscando credibilidad, evidentemente, es en la ciencia. La ciencia, que a la hora de explicar por qué somos como somos, nos ha dado algunas muestras, ¿vale? La visión desde la psicología, no voy a hacer un recorrido por la historia de la psicología, porque hay otras personas mucho más capacitadas que yo para hacerlo, pero así, a muy grandes rasgos, podemos decir que hemos tenido modelos de corte analítico, psicoanálisis y modelos humanistas, que han puesto mucho más peso en el impacto de las vivencias y las relaciones tempranas en cómo somos. Yo soy como soy porque tuve estas experiencias con mi familia o tuve estas relaciones. Otro grupo de modelos, los modelos de tipo conductual o cognitivos, se han centrado más en el impacto de las experiencias y el proceso de procesamiento de la información, el aprendizaje, de los refuerzos, de los castigos que puedo tener por determinado comportamiento. Mi yo, cómo soy, dependería más de esos refuerzos sociales que tengo a mi alrededor, de esos impactos que tengo alrededor. Y dentro de todo esto hay toda una serie de aspectos psicobiológicos que no constituyen una teoría como tal de personalidad, pero que han estado presentes, siempre están presentes un poco por todos los sitios, han sido reconocidos, están incorporados, aunque no en el eje central de ninguna de las grandes teorías, se menciona, están ahí, pero no son el eje básico. Y se utilizan sobre todo, o han sido utilizados cuando confirman el modelo. Y últimamente, en los últimos años, donde ha entrado esa parte biológica, vamos a decir, a explicar ese por qué somos, cómo somos, son los genes. Es la genética del comportamiento, y es donde voy a entrar ya en lo que me interesa. ¿Por qué lo que antes buscábamos en las estrellas ahora lo estamos buscando en estos genes? El por qué somos como somos. Si antes decíamos yo soy Leo y los Leos somos de esta manera, o yo soy Aries y los Aries nos comportamos así, ahora tratamos de buscarlo muchas veces en los genes. Tiene evidentemente más credibilidad, es importante, pero también tiene sus limitaciones, que es lo que quiero. Bien, la genética del comportamiento, por hacer un pequeño marco, durante el siglo XX prácticamente no existía, salvo en algunos pequeños grupos académicos que estaban dispersos en algunas universidades, porque la idea de que la genética, los genes pudieran intervenir en la conducta provocaba inmediatamente un rechazo, suspicacias, determinismo y de hecho un abandono teórico, un abandono de la disciplina como tal. Siempre he dicho que la genética del comportamiento es una disciplina huérfana, no la quería nadie. Los genetistas, los biólogos no querían saber nada del comportamiento, que tenían otras muchas cosas para estudiar, y relacionarlo con el comportamiento es una cosa muy compleja y además que podía traer consecuencias no siempre deseables. Era un tema rijoso, como tenías otras cuestiones a las que podías meter, los biólogos no entraban ahí. Y los psicólogos simplemente no querían saber nada de la genética. De hecho, en algunas de las principales teorías al principio directamente negaban por completo la posible influencia de los genes sobre el comportamiento. Sin embargo, cuando llega el siglo XXI, lo que nos encontramos son unos avances en el campo de la genética que ya no podemos negar, en un desarrollo básico, fundamental. Nos encontramos con una ciencia rigurosa, nos encontramos una ciencia con una credibilidad muy elevada y con una capacidad explicativa en el marco del comportamiento cada vez mayor. Cada vez tenemos
más información que nos relaciona la acción de los genes con el comportamiento. Y cuando digo comportamiento, lo digo desde una perspectiva muy amplia, no solo la conducta instrumental, sino estamos hablando de emociones, estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con, básicamente, la actividad del sistema nervioso. ¿Vale? Eso hace que en los últimos años parece que estemos buscando, en vez de las estrellas, parece que ya ahora estemos buscando ese cómo somos más en los genes, miramos más hacia adentro un poco que hacia afuera. ¿Vale? Pero en todo caso, ¿qué es lo que dicen los genes de nuestro comportamiento? Nosotros sabemos que ahora mismo nos podemos hacer una analítica, vosotros lo conoceréis, y hay muchos laboratorios en los que puedes mandar una analítica, puedes mandar una muestra de una muestra de saliva, simplemente, no te falta nada más, se envía por correo y a vuelta de correo recibes un informe sobre distintas características genéticas, una serie de enfermedades y también se puede incluir rasgos de personalidad o rasgos conductuales. ¿Qué probabilidad tienes de tener depresión? ¿Qué probabilidad tienes de tener una dependencia alcohólica? ¿Qué probabilidad? En fin, toda una serie de cuestiones, ¿vale? Y eso es lo que parece que estamos buscando ahora mismo, ese cómo somos. Bien, pero a la hora de entender esa información que nos llega, tenemos que tener en cuenta toda una serie de cosas que hemos aprendido en el ámbito de la genética. Partimos de lo que ha sido tradicionalmente la idea general de cómo influyen los genes sobre todo, sobre las enfermedades, sobre el comportamiento, etc. Un modelo unívoco, si tienes un gen, se tiene que desarrollar una conducta, es un modelo determinista. Ahora mismo nadie lo mantiene, todo el mundo sabe que no existe como tal. ¿Vale? Nadie dice, como tienes tal gen, si tienes un gen del alcoholismo, entonces tienes que ser alcohólico aunque seas monja de clausura. Da igual, aunque no hayas probado el alcohol en tu vida, eres alcohólico porque tienes eso. Evidentemente no existe. Pero sin embargo, aunque en principio todos tenemos claro que eso no existe, sin embargo, nos lo seguimos encontrando y seguimos hablando con esa perspectiva, ¿no? Seguimos hablando del gen de la inteligencia, del peligroso gen que si lo tienes te convierte en un asesino a sangre fría, este es uno de dopamina, un receptor de dopamina, no tiene nada que ver con esto, evidentemente. Esto es de prensa estándar, ¿vale? El gen de la obesidad, común, ¿vale? El gen de la infidelidad, el gen de la oxitocina o la vasopresina, que podría producir un incremento de la probabilidad de que tuvieras relaciones con otras personas fuera de tu pareja, o este es muy reciente, este es del año pasado, este es del Mundo, ¿vale? Hace un bloque general, pero ya veis el título de ¿has triunfado en la vida? ¿Es mérito tuyo, de tu clase social o solo de tus genes? Es como si los genes fueran algo ajeno a ti. Los genes por ahí, tus genes, y luego tú estás en otro lado, ¿no? Entonces los genes son los que tienen el mérito por tu éxito en la vida y tú no. Cosas diferentes. Pues es una idea que nadie dice, los genes tienen una capacidad determinista, pero sin embargo que subyace muchas veces en nuestra forma de hablar, de expresarnos, de pensar realmente, sigue siendo algo parecido a esto, ¿vale? ¿Cuál es la visión de la genética del comportamiento? Bueno, evidentemente que no hay ningún gen determinista, en particular en comportamiento, en rasgos complejos. No tenemos ningún gen que nos obligue a comportarnos de ninguna manera determinada, ¿vale? Influencias genéticas, que es de lo que hablamos nosotros, ¿vale? Nuestra visión desde la genética del comportamiento es que, bueno, la conducta humana depende de factores tanto genéticos como ambientales, cosa bastante de lo tuyo, porque es fácil de entender, todo el mundo lo asume, no hay ningún problema, que todos los rasgos son heredables en alguna medida, es decir, en todos los rasgos que encontramos hay algún tipo de influencia genética, sea el rasgo que sea, y que no existe un determinismo genético, no hay genes que te obliguen a hacerlo. Pero de la misma forma tampoco existe un determinismo ambiental, no hay ambientes que te obliguen a hacerlo, ¿vale? Si tú has nacido en un barrio desfavorecido, en una familia marginal, con un padre alcoholizado, etcétera, tal, que sería un poco el dibujo típico de alguien que está abocado a tener un comportamiento antisocial, eso tampoco te obliga a tener. Entonces, mayor probabilidad tienes influencias que te dicen, pero no te obligan. Lo mismo sucedería en el caso de los genes. ¿Cómo desarrollar? Pero bueno, esto en realidad son tres frases
muy amplia, una bibliografía que todos podemos suscribirla, ¿no? Si entramos un poco más en detalle, podemos ver algunas cosas más que hemos aprendido en genética del comportamiento. La primera es que la influencia genética sobre la conducta no sigue vías misteriosas. Nos resulta difícil pensar que un gen, que al fin y al cabo es una secuencia muy pequeña, básica, una serie de productos químicos, unas bases nitrogenadas en un orden determinado que tenemos dentro de cada una de nuestras células, de qué forma eso puede influir en nuestra vida en general y en nuestro comportamiento en particular. ¿Cómo me hace a mí un gen ser alcohólico? Con el alcoholismo puede tener una relación, lo podemos ver de una forma más clara, pero ¿cómo va a influir eso en que yo sea más extravertido o que yo tenga más probabilidades? Resulta difícil, ¿no? Sin embargo, esas influencias no son misteriosas en ningún caso, siguen vías que son fácilmente reconocibles si tenemos información. Un ejemplo clásico de un gen con una influencia relativamente importante, por eso es un ejemplo clásico, por eso se conoce desde hace tiempo, son los genes que intervienen en la metabolización del alcohol, por ejemplo. Yo me tomo un whisky, o cualquier otra bebida con alcohol, el alcohol entra en mi organismo y ese alcohol tiene que metabolizarse, ¿vale? Para metabolizarse, primero hay una enzima que está gestionada por un gen, hay un gen que tiene la información para que la célula cree esa enzima, por tanto hay un gen para el ADH que crea la enzima y esa enzima convierte el alcohol en acetaldehído. El acetaldehído es el producto que realmente tiene efectos, lo que conocemos como borrachera, euforia, y luego el efecto tóxico sobre el organismo, el mareo, la sensación de malestar, según se va acumulando es más tóxico y después es cuando llega esa sensación de borrachera. El acetaldehído el organismo lo tiene que eliminar y lo elimina pues, utilizando otro gen y otra enzima, que en este caso se llama ALDH. Lo convierte en acetato, que es un ácido acético, acetato, que es lo que se elimina a través del sudor, del aliento, etc. Bueno, porque todos también conocemos como aliento alcohólico, ¿no? Pues producto de eso. Bien, el tercer producto, la secuencia habitual. Dependiendo si se consume mucho alcohol en poco tiempo, el acetaldehído se incrementa mucho y hasta que no se elimina, pues la persona se emborracha, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando el gen que sintetiza, que sirve para sintetizar el ALDH no funciona bien? Pues tiene una versión, hay varias versiones y una de ellas es menos eficiente, ¿vale? Entonces, si es menos eficiente, tarda más en metabolizar el acetaldehído, convertir en acetato y eliminarlo. En consecuencia, ese acetaldehído se acumula mucho más rápidamente y tarda más tiempo en eliminarse. En consecuencia, nos sentimos peor durante mucho más tiempo. Bueno, ¿qué creéis que le sucede a nivel de comportamiento a las personas que tienen esa variante del gen que hace que esta enzima funcione de forma menos eficiente? ¿Beberán más o beberán menos? Tienden a beber menos, porque las consecuencias son peores. Es un efecto comportamental, sencillo, que no es misterioso. El gen no actúa sobre las decisiones que toma la persona cuando entra en un bar, si se pide una tónica o se pide un gin tonic. El gen no le dice lo que tiene que pedir. Pero el gen influye en lo que se va a pedir por la experiencia que tiene anterior. En ese sentido, este gen influye en el consumo de alcohol. En este caso es muy claro, otros son menos claros porque la cadena entre el gen y el comportamiento es mucho más larga, mucho más compleja. Pero al final es algo parecido. En realidad, cuando tenemos esas influencias, para hablar de influencia genética, lo que hablamos o lo que decimos es que se produce a través de un gran número de genes con un efecto muy pequeño cada uno. Ese gen del que hemos hablado de la tiene un efecto importante, es visible, de hecho, lo podemos identificar rápidamente. Pero en realidad la gran mayoría de los genes tienen un efecto nimio, muy pequeñito. Los genes que intervienen, por ejemplo, en la inteligencia, pues son prácticamente todos los que se expresan en el sistema nervioso. Todos los genes que contribuyen al desarrollo de nuestro cerebro tendrán algo que ver con la inteligencia. Los que tienen que ver con el desarrollo de neuronas, con las conexiones entre neuronas, con
con el número de receptores o la densidad. Todo eso está ahí y va a influir de alguna manera en cómo funciona nuestro sistema nervioso, va a influir por tanto en nuestra capacidad cognitiva. Lo que vamos a tener es una gran cantidad de genes, cada uno de ellos un efecto muy pequeño. Por tanto, nunca podemos hablar del gen D, porque el efecto que tiene es nimio, individualmente, pero en grupo, sin embargo, sí que tiene un efecto importante. Podemos hablar de la influencia genética como si fuera un grupo de interruptores. Imaginaros un grupo de interruptores, nosotros tenemos en cada una de nuestras células alrededor de 20.000 genes. En nuestro genoma, alrededor de 20.000 genes, pues imaginaros, o 20.000, pero para que intervenga la inteligencia pueden ser miles. Pues miles de interruptores. Y cada uno de ellos tiene como mínimo 2 posiciones, pueden tener más posiciones, ¿no? Y algunas de esas posiciones, digamos que favorecen la inteligencia y otras no. Cuantos más interruptores tengas en amarillo, en on, que favorezcan la inteligencia, pues mayor puntuación darás en una prueba de inteligencia. Cuantos menos tengas, pues darás peor puntuación, no tenderás a la prueba de inteligencia. Esa es la influencia genética. Cada uno de ellos tiene una influencia, uno de estos tiene una influencia muy pequeñita, pero la suma de todos ellos es lo que nos da lo que llamamos la influencia genética. ¿Hay genes para la inteligencia? Muchos. ¿Hay el gen de la inteligencia? No hay ningún gen para la inteligencia. Hay una gran cantidad de genes que intervienen, colaboran en cómo funciona nuestro sistema nervioso y en cómo respondemos a las pruebas que habitualmente denominamos de inteligencia, capacidad matemática, capacidad verbal, etc. ¿Vale? Dentro de estos, eso lo decimos de la inteligencia, pero podemos decir de todo. Si hablamos de depresión, podríamos hablar de lo mismo. Podemos tener una gran cantidad de genes que intervienen o están relacionados con un mayor riesgo de depresión, que cuando están en on favorecen que una persona sea más vulnerable a la depresión. Cuantos más tengas en on, más probabilidades tienes de desarrollar un trastorno depresivo, y cuantos más tengas en off, más resiliente serás, en ese sentido, hacia la depresión. Estamos hablando de capacidad musical, pues Mozart tendría prácticamente todos estos en on, tendría todos, y otros como yo, pues tenemos muy poquitos, y ya la cosa va variando, ¿vale? Dentro de todo esto, ¿vale?, que es lo habitual, nos podemos encontrar algunos que pueden tener una posición especial, una variante especial, que tenga un impacto muy grande. Digamos que es como si das el interruptor y se enciende una luz muy grande, que es lo que afecta al comportamiento. Hay algunos de estos, por ejemplo, que tienen que ver con obesidad de tipo sindrómico, que tienen que ver con factores o con elementos muy concretos, pero son muy raros, porque tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la inteligencia, y que cuando están en off, si todos los tenemos en on, pero si está en off, entonces tiene un efecto de deterioro muy grande. Este tipo de genes son los que actúan en lo que tradicionalmente hemos conocido como enfermedades genéticas, ¿vale? Entonces, cuando aparece uno de esos, que es muy raro, aparece con muy poca frecuencia, no lo tenemos prácticamente ninguno, pero cuando aparecen, entonces tiene un efecto muy importante. Esos son los que denominamos, o los que conocemos como enfermedades genéticas. Son muy raros, porque son enfermedades raras en la mayoría de los casos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo, como estos eran los únicos que conocíamos, hemos interpretado que toda la influencia genética es de este tipo. No, al revés. Toda la influencia genética, la gran mayoría de la influencia genética es general, ¿vale? ¿Cómo trabajamos o qué hacemos con esto? ¿Qué se está haciendo ahora mismo con este tipo de información? Bueno, como no podemos trabajar con genes individuales, porque tiene un efecto muy pequeño, hemos dicho, cada uno de ellos no afecta prácticamente nada, tiene que ser la suma, pues lo que hacemos desde hace muy pocos años en realidad es sumarlos. Es lo que conocemos como perfiles de riesgo genético. Bueno, se llama perfiles de riesgo genético, perfiles poligénicos, se les llama de muchas formas diferentes. De hecho, todavía no se llega a un consenso de cómo llamarlos, ¿vale? Los perfiles de riesgo genético lo que hacen es sumar cuántos de esos interruptores tienes en on, y te da una puntuación a cada persona, a cada individuo. Y luego esas pruebas que te hacen las envías, ¿no? Te sacas la muestra de ADN, se saca la muestra de ADN,
se compara con una muestra de referencia donde se ha obtenido información sobre cuáles son los interruptores que están relacionados con el rasgo que interesa en ese momento que están estudiando, y simplemente tu genoma se compara con eso y se suma cuántos interruptores tienes, cuántos genes tienes que influyan sobre ese comportamiento, de una puntuación, ¿vale? Que normalmente luego, como el tamaño del efecto de cada uno de ellos no es exactamente igual, pues hay una ponderación, una cosa matemática que se ajusta, ¿vale? Eso es lo que se está haciendo ahora mismo con lo que se llaman los perfiles, se llaman perfiles de riesgo genético. El concepto de riesgo aquí es más estadístico. Podríamos hablar del perfil de riesgo genético de felicidad, por ejemplo. Si lo que estamos es mirando los genes que influyen sobre la felicidad. El riesgo es un concepto matemático, bueno, una vez estadístico. ¿Qué tenemos ahora mismo con este tipo de perfiles? Bueno, pues si hacemos un perfil, el más importante, porque el que más utilidad tiene ahora mismo es el perfil para años de educación. Es decir, cuáles son los genes, los interruptores, las variantes génicas que están relacionadas con que una persona esté más tiempo en el sistema educativo. Vale. Años de educación es una variable relativamente fácil de medir. ¿Cuál es el último título que tienes? ¿Cuántos años has estado estudiando? ¿Has estado 6, 8, 15? Vale, es fácil. Bien, la puntuación que nos da ese perfil ahora mismo predice aproximadamente el 10% de la varianza, es decir, de las diferencias entre los individuos en años en el sistema educativo. O sea, aproximadamente el 10% de las diferencias, más o menos el mismo nivel explicativo que tiene el estatus socioeconómico, nos lo da un perfil genético. Es decir, la clásica idea, luego hablaremos de ello, lo mencionaré, pero de Gattaca, de decir que nace el niño y entonces dice, tiene tanta probabilidad de estar 20 años estudiando, tiene tanta probabilidad de tener un problema cardiovascular, ¿verdad? Pues esto es más o menos lo mismo, ¿verdad? Que te va a predecir más o menos un 10% de la variación, de las diferencias entre individuos, ¿vale? Es capaz también de predecir el desempeño escolar. Los niños que tienen un más alto, predice aproximadamente un 3% a los 7 años, un 5 a los 12 y un 9% a los 16. O sea, no un 9% de la nota, sino un 9% de las diferencias entre los individuos. Y junto con el otro PRG, en este caso para inteligencia, predeciría hasta el 10% de la variación, de las diferencias que hay entre los individuos en inteligencia. Tenemos una capacidad predictiva todavía baja, dependiendo del estándar en el que estás comparando, pero elevada cuando estás hablando, sobre todo en el ámbito de investigación, sobre todo cuando comparas con otros marcos. Un 10% de varianza es mucho, en realidad. Mucho desde el punto de vista de investigación. A nivel individual no es tan, no influye, ¿vale? Esto es un ejemplo muy reciente nuestro de un análisis con unas puntuaciones poligénicas, en este caso para depresión, y su comparación con la pobre calidad del sueño. Cuanto peor es la calidad del sueño, que estaría aquí abajo, esto es para hombres y esto para mujeres, cuanto peor es la calidad del sueño, la sintomatología depresiva es mayor. Eso lo sabemos siempre. Aunque sí, está relacionado la calidad del sueño y la depresión. Pero lo que sí vemos es que, dependiendo de la vulnerabilidad genética medida en función de esos perfiles, el incremento que se produce es diferente. Es mayor cuanto mayor es la vulnerabilidad genética y menor, que es la línea roja, cuanto menor es la vulnerabilidad genética. Es decir, según se incrementa la pobre calidad del sueño, según empeora el sueño, se incrementa el riesgo de padecer depresión, pero se incrementa más en aquellos que tienen un perfil genético más vulnerable a la depresión. ¿Vale? En fin, eso nos lleva a una situación, cuando hablamos de genética, más o menos como esta. Bueno, tenemos una gran cantidad de genes que pueden influir en un comportamiento, que entran en nuestro sistema nervioso, esta cabeza donde está nuestro sistema nervioso, pero donde entran también en multitud de influencias ambientales
Y el resultado de esto es al final el comportamiento, ¿no? El comportamiento va a influir también a la vez en el ambiente, incluso ahora sabemos que también el ambiente puede influir en algunas formas de expresión de los genes, que no es una situación relativamente compleja. Entonces, cuando tenemos esto, ya hemos visto un poco cómo influyen los genes, pero bueno, ¿cuál es el papel general en comparación con el ambiente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta que al final nos seguimos haciendo todos? Pero bueno, ¿qué es genético y qué es aprendido? Esa respuesta clásica, esa pregunta clásica de toda la vida, que la han eliminado muchas veces, pero sigue recurrente y volverá a seguir apareciendo porque en realidad está mal formulada. Como hemos visto, todo es genético y todo es aprendido. No hay los pequeños márgenes, pero es muy difícil encontrar rasgos, sobre todo conductuales, de cómo somos nosotros, en los que no haya factores genéticos y no haya factores ambientales. Cuando decimos es que esto es genético, lo que interpretamos, lo que decíamos al principio, es que hay un gen que lo determina. Ya hemos visto que eso no existe. La respuesta a esta pregunta no existe, ¿vale? En realidad, la explicación o la explicación sería que hay que cambiar el modelo de pregunta. Decir qué parte del comportamiento es genético y qué parte es aprendido es como decir, si yo os pongo ahora mismo un concierto, si estáis escuchando un concierto, decir qué parte de la música pertenece al violinista y qué parte de la música pertenece al violín. No tiene ningún sentido. No existe la música si no hay violín y si no hay violinista. Tienen que estar los dos. Ni uno más, ni uno menos, tienen que estar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo respondemos o cómo tratamos de responder nosotros a la pregunta de hasta qué punto los genes y el ambiente influyen en el comportamiento? Pues no miramos la música, si la música es genética o es aprendida, si la música es del violinista o si es del violín. Lo que hacemos es comparar violinistas y comparar violines. Yo no sé qué parte de la música es del violinista y cuál es del violín, pero si yo tengo un mismo violín y se lo pongo a 5 violinistas, suena diferente. Esa diferencia yo sé que es por el violinista. Si pongo un violinista con 5 violines y toca los 5 violines y suena distinto, sabré que esas diferencias pertenecen a los violines. Bueno, pues eso es lo que hacemos para dar la respuesta a esa pregunta, que muchas veces lo habréis visto en formato de proporción, de porcentaje. El 40% es genético. No es así. No es en realidad el 40% genético. El 40% de las diferencias se deben a diferencias genéticas, que la cosa es muy diferente. En realidad lo que estudiamos es lo que llamamos heredabilidad, que es un término relativamente complejo. En realidad, ¿qué parte de las diferencias en la música se deben al violinista y qué parte se deben? La heredabilidad es qué parte se debería a diferencias genéticas entre nosotros. Vale, si nos medimos aquí, pasamos una prueba de inteligencia, no daríamos la misma puntuación. Unos darían algo más y otros darían algo menos. ¿Vale? Bueno, pues esas diferencias ¿a qué se deben? Pues en parte se deben a factores genéticos, pues no tenemos los mismos genes que influyen sobre el desarrollo cerebral, no los tenemos. Por tanto, ahí puede haber diferencias entre nosotros. Y luego no nos hemos creado en el ambiente, tenemos diferentes experiencias que han influido también sobre nuestra inteligencia. Esa diferencia es lo que nosotros observamos, lo que llamamos heredabilidad por un lado y ambientalidad por otro. ¿Vale? Os pongo simplemente un ejemplo de la que nosotros podemos, esto es distribuir, una de las cosas que hacemos es distribuir la proporción de diferencias que encontramos en una población en función de factores genéticos y la proporción debida a factores ambientales. Si nosotros miramos, es un estudio que hicimos hace 5 años, poco más, que lo que miramos fue el nivel educativo alcanzado. Volvemos con el nivel educativo, ¿vale? Que es hasta donde han llegado. Y lo que hicimos fue un corte en el año 70. Los que habían estudiado con la pre-reforma educativa y los que estudiaron después con la reforma educativa del año 70. ¿Vale? La reforma educativa, algunos de vosotros creo que lo recordaréis, ¿vale? Introdujo una serie
de variaciones, como por ejemplo la obligatoriedad de la escolarización por primera vez, introdujo el FP, introdujo toda una serie de variaciones, de novedades, que lo que pretendían era que se generalizara más la educación, o que la accesibilidad a la educación en nuestro país fuera más generalizada. Bien, lo que encontramos nosotros es que, aquí aparece en color oscuro, esto es la heredabilidad, es decir, la proporción de diferencias entre los individuos que se debían a factores genéticos. Y lo que nos encontramos es que, al menos en varones, la proporción de variación, de diferencias entre los individuos que se debían a factores genéticos era menor que después de la reforma. Aquí teníamos un 44% y aquí un 67%. No tanto en mujeres. No nos encontramos esa variación, sobre todo porque suponemos, porque el impacto de la reforma creemos que fue más tardío en las mujeres. Lo que nos está diciendo esto, por ejemplo, es que la heredabilidad cambiaba, es decir, los genes explicaban más diferencias post-reforma que antes de la reforma. Como esto es una proporción, en realidad lo que nos está diciendo es que el ambiente, en particular el ambiente compartido, el ambiente familiar, el ambiente socioeconómico, estaba explicando más diferencias entre los individuos antes de la reforma que después. Es decir, nos está diciendo que el peso de esas diferencias variaba. Es decir, tenemos una distribución de esas diferencias entre los individuos, qué partes se deben a diferencias genéticas y qué partes se deben a diferencias ambientales. Y es una medida también, una medida de equidad. Cuantos menos diferencias ambientales hay entre los individuos, cuanto menos influencia tiene sobre el hecho de ir a la escuela el nivel socioeconómico de los padres, más destaca a la hora de producir diferencias las diferencias genéticas. ¿Vale? Eso muy recientemente lo hemos visto también ahora ya con efecto de los propios perfiles de riesgo, es decir, esto ya son perfiles de riesgo de genes. ¿Vale? La proporción de variación, de diferencias entre los individuos que explicaban antes de la reforma era un 2,58%, después era un 5,77%, prácticamente un 6% lo explicaban los genes, es decir, disminuye el efecto, en este caso, de los factores ambientales del nivel socioeconómico familiar. Este es simplemente un ejemplo de esas diferencias, ¿no?, que nosotros estudiamos por ese concepto de realidad, y una forma también de explicar que cuando podéis ver en algún medio de comunicación, por ejemplo, el 40% de tal rasgo es genético. No tiene sentido. El 40% de la inteligencia de Antonio es genética, no, que es el que si no hubiera factores ambientales solo sería el 40% de inteligente, sería la mitad, un poco menos, no tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de los niños son inteligentes con genes y otros 60% por el ambiente, no tiene ningún sentido. Lo que estamos hablando es de diferencias. Cuando estamos hablando en realidad de análisis desde el punto de vista de factores genéticos, lo que nos interesa son las diferencias entre las personas, los individuos, no el rasgo en general. A nosotros no nos interesa por qué tenemos dos orejas. Todos tenemos dos orejas, no hay. Todos tenemos los mismos genes que producen dos orejas. ¿Es genético? Sí, pero no nos interesa analizar la heredabilidad de eso, que además sería cero, porque lo que nos interesa son las diferencias. Como no hay diferencias, el cero, la heredabilidad, este concepto sería cero. Bueno, no me extiendo mucho más en esto, porque si no... Simplemente terminar de mencionar un par de cosas relacionadas con el ambiente, para donde quiero, ¿vale? Que, por supuesto, influye, sobre todo esto que hemos estado hablando, los que trabajamos en genética de la conducta nos olvidamos del ambiente. El ambiente está por encima de todo esto, o sea, se incorpora, y si teníamos 1000 interruptores relacionados con 1000 variantes genéticas, tendremos otros 1000 interruptores relacionados con distintas experiencias ambientales que hemos podido tener y que influyen sobre su comportamiento. Bueno, el conjunto es una enorme cantidad de interruptores, muchísimas influencias, cada una de ellas muy pequeña por sí sola, por lo general. De la misma forma que había genes que podían tener un peso muy grande,
podemos tener experiencias ambientales muy potentes que tengan un efecto medioambiental. Pero la mayoría de los casos suelen ser efectos pequeños. Pero solamente recordar un par de cosas relacionadas con el ambiente y con esa interacción que se produce con el ambiente, y sobre todo corregir errores comunes. Primero es que el efecto de ser criado en la misma familia es menor que el efecto de los genes a la hora de hacernos similares, ¿vale? Tendemos, porque parece razonable, pensar que crecer en la misma familia hace a los hermanos más parecidos entre sí. El ambiente, tienen el mismo padre, han sido criados en la misma madre, han sido criados igual, en el mismo barrio, han tenido amigos similares, etc. Sin embargo, los que justifican el parecido familiar en realidad son los factores genéticos. Si nosotros nos parecemos a nuestros hermanos, no es por el ambiente en el que hemos vivido, es por los genes. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, sabemos porque en realidad sabemos que los gemelos monocigóticos son habitualmente el doble de parecidos que los dicigóticos. ¿No sabéis que los gemelos monocigóticos son idénticos genéticamente, comparten el 100% de su genoma, y los gemelos dicigóticos comparten aproximadamente la mitad, como dos hermanos normales, los que han nacido a la vez, compartido el útero. Y siempre, prácticamente siempre, lo que nos encontramos es que los monocigóticos, los idénticos, se parecen prácticamente, que es lo que se corresponde con ese parecido genético. Sabemos también que los monocigóticos criados por separado son casi tan iguales que los criados juntos, se parecen muchísimo. Hay una enorme cantidad de anécdotas de gemelos monocigóticos que se han criado en distintas familias y luego cuando se juntan, pues resulta que tienen el mismo trabajo, la misma cantidad de trabajo con la misma marca, se han casado con una mujer que se llama igual, que eso ya supongo que sí que se ha hecho. Tienen toda una enorme cantidad de anécdotas y ejemplos muy variopintos. Bueno, el ejemplo más notorio era una pareja de gemelos en Venezuela que se separaron poco antes de los padres, que se separaron a finales de los años 30. Uno de ellos se fue con el padre a Alemania y el otro se fue con la madre a Israel. Y se criaron, uno en Alemania, en las juventudes hitlerianas, y el otro en Israel, en un kibutz. No puedes imaginar que ambientes en principio más dispares, ¿no? Pero sin embargo, cuando se juntaban no se iban bien, cuando se conocieron no se iban bien, pero tenían muchas similitudes, una enorme cantidad de similitudes en la forma de afrontar las cosas. Al final los dos eran muy militantes, los dos eran... Lo que pasa es que la forma de la militancia cambiaba en función del ambiente, pero los rasgos básicos eran muy similares. Y luego también sabemos que los hermanos adoptivos se parecen poco, ¿no? Peso, inteligencia, es decir, los rasgos que vamos a mirar no se parecen. Aunque vivan en la misma familia, tienden a seguir más la similitud con respecto a su familia, ¿vale? Por tanto, lo que nos hace parecidos a nuestra familia son los genes, no es el ambiente en el que vivimos. ¿Eso quiere decir que la familia no es importante? Por supuesto que no. Por supuesto que es importante. Lo que quiere decir es que las experiencias familiares no nos afectan por igual. Un divorcio puede afectar a los 3 niños, pero afectarles de manera distinta a cada uno. No tiene por qué producir exactamente lo mismo. Claro, cada uno de ellos tiene su experiencia, de su género, va a elaborar el proceso de una manera diferente y va a tener un impacto distinto. Puede ser un impacto fuerte, pero no tiene por qué ser exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando el ambiente familiar es importantísimo, es fundamental, pero no nos hace más parecidos. Lo que nos hace más parecidos a nuestra familia, en realidad, es que compartimos genes, ¿vale? El efecto principal del ambiente es hacernos diferente y en realidad, como he dicho, lo que vamos a tener es una gran cantidad de influencias ambientales más interruptores que añadimos a los otros que teníamos y al final, cuantos más tenemos en ON y cuantos más potencia de luz tengan esos interruptores, pues más probabilidad tenemos de desarrollar el rasgo que nos interesa, ¿vale? Y otra cuestión importante con respecto al ambiente es que muchas veces a lo que llamamos efecto ambiental refleja un rasgo genético importante, ¿vale? Porque en realidad podemos detectar influencia genética en medidas que clásicamente se han tomado como ambientales, aproximadamente un 25% de heredabilidad en cada una de ellas, ¿no? En medidas como apoyo social, los estilos parentales, vecindario, el ambiente laboral, o los eventos vitales, unos, no son ambiente aleatorio puro y duro. Es decir, tú puedes salir a la calle y te cae un tiesto en la cabeza, es aleatorio.
Pero si tú vas a 150 por la carretera y tienes un accidente, eso no es aleatorio. No, hay una serie de rasgos básicos por debajo que te han impulsado, que te han facilitado que desarrolles un tipo de comportamiento. Y esos rasgos están influidos en tu vida. Hay un ejemplo muy clásico, que es el de, por ejemplo, la excelencia musical. ¿Vale? Todo el mundo entiende, o todo el mundo, primero que se le ocurre es que para ser una música hay que practicar muchísimo. Bueno, por supuesto, hay que practicar muchísimo. Pero eso no, pero la práctica, a pesar de la frase de la práctica hace la perfección, sí que lo hace, pero se necesita primero una base. Cuando se ha analizado hasta qué punto los factores ambientales, es decir, la práctica, influye, por ejemplo, en el desarrollo de la habilidad musical, esto que sí, pero sobre un origen ya de base genética. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a practicar si tengo una serie de capacidades ya, que digamos, no es que vengan todos, pero que están apoyadas por factores genéticos. Si yo tengo que ser un gran pianista, necesito un buen sentido del ritmo, necesito inteligencia, necesito habilidad manual, necesito sensibilidad, necesito toda una serie de cosas que si no las tengo, no es que en la práctica no me va a ayudar, es que no voy a practicar, porque no me lo voy a pasar bien. Entonces, yo voy a practicar, por mucho que mis padres me lleven al conservatorio, si yo no toco bien, si no disfruto, si no consigo refuerzo, si no me dicen que bien tocas, toca otra vez Sam y todas estas cosas, si no tengo esa situación, si yo no veo crecimiento, yo no sigo practicando. Tengo que ver un crecimiento, ese crecimiento se apoya en mis capacidades, en mis potencialidades. Por tanto, hay una base, en realidad una base genética. ¿Vale? En resumen, y ahora sí que ya termino, me paso unos 5 minutos, ¿vale? Como decíamos al principio, la conducta humana depende de factores tanto genéticos como ambientales. Todos los rasgos son heredables, no existe determinismo y somos el resultado único e irrepetible de los efectos e interacciones entre una enorme cantidad de influencias, tanto genéticas como ambientales. Es decir, cuando vayamos a buscar cómo somos en las estrellas, vamos a ir buscando en las estrellas, en los genes, donde queramos. Lo que vamos a encontrar, de momento, es relativamente poco. Es decir, lo que tenemos es una enorme cantidad de factores que influyen y, al menos por el momento, no podemos fiarnos, no podemos tener una base sólida para explicar con factores individuales nuestro comportamiento. Siempre tenemos que ver una panoplia muy amplia de factores que influyen. No vamos a encontrar uno en particular. Dicho esto, y en relación a cómo vamos avanzando en el ámbito de la genética, hay una serie de preguntas, vuelvo otra vez a Gattaca, que se conoce ya mismo dentro del ámbito de Gattaca, que nos podemos hacer de cómo va a ir esto en función del avance que se está produciendo en el ámbito de la genética en relación con el comportamiento. Que recordéis, Gattaca, en realidad no es muy diferente a lo que nos estamos encontrando, lo que planteaban allí. En el momento cuando se hizo parecía muy raro, pero ahora nos parece muy cercano. Lo tenemos. No tenemos la precisión de la que habla en Gattaca, pero tenemos algo parecido. Entonces, tenemos que tener claro, y de momento hay muy poca discusión sobre esto, de cómo se va a incorporar todo este conocimiento que estamos obteniendo en el ámbito de la genética a las políticas públicas, cómo se va a incorporar la sanidad, que ya se está incorporando, está empezando cosas en el ámbito de la medicina personalizada, etcétera, cómo se va a incorporar en la educación, porque de aquí a nada es muy posible que tengamos esos perfiles de riesgo genético incorporados a la educación, lo podemos obtener. Pues, muchos padres pueden empezar a empiezan a tener de sus hijos. De hecho, hoy en día puedes enviar, entonces aparte de una vez que tienes tu secuencia, tu genoma, lo puedes enviar a páginas web que automáticamente te devuelven verdes, ¿vale? Si lo que estamos haciendo es generar más capacidad productiva o nuevos problemas, o vamos a generar nuevos problemas, ¿hasta qué punto voy a evitar la genetización, el estigma? ¿No? Si yo tengo un perfil de riesgo genético alto para la depresión, ¿estoy ya deprimido o no? ¿Tengo ya el trastorno o no lo tengo? Pues sí, pues si tienes
un gen que está relacionado con un trastorno determinado, el hecho de tener esa variante te convierte ya, te da un diagnóstico o todavía no, hay que esperar a que muestres algo de clínica. Hoy en día todavía eso está en duda. ¿Cómo evitar ese estigma, sobre todo cuando hablamos de temas de salud mental? ¿Dónde estará el límite en la selección de los hijos según vaya avanzando todo esto? O, si como pasaba en Gattaca, podremos llegar a un momento determinado a elegir la pareja. Al fin y al cabo, la selección de pareja ha existido siempre, por lo que hemos utilizado, digamos, instrumentos más burdos. Pero, en Gattaca llevaban un pelo para verificar a ver si la pareja era compatible o no. Ahora mismo, en no muy poco tiempo, en no demasiado tiempo, perdón, podremos tener más información. Muy bien, y con esto espero no haberos aburrido demasiado y que quede algo claro, al menos dentro de toda esta maraña. ¿Vale? Ahora que tenemos la oportunidad, una pregunta para nosotros. ¿No? Los explicados muy bien. Así. A ver, entonces, si no lo he entendido mal, yo me hago un análisis de sangre y me dicen más o menos mis predisposiciones genéticas. A ver, perdona, si no te digo bien. Que si me hago un análisis de sangre o un análisis de saliva genético de ADN, ¿me pueden decir actualmente mis predisposiciones genéticas? ¿Totales? Sí, te pueden decir hasta donde sabemos, hasta donde se sabe. Es decir, ahora mismo cualquiera puede hacerse un análisis de sangre o simplemente por un análisis de ADN. Hay muchos laboratorios que se dedican a eso. Hay laboratorios privados. Primero empezó en Estados Unidos, que era Trinity aquí, no quiero hacer propaganda, y ahora en España hay varios. Hay varios de ellos, ¿no? Trinity es un potente laboratorio, muy potente. Es un modelo de negocio que lo han visto y hay muchísimos laboratorios que están trabajando en eso. Se envía, normalmente o contratas, pagas, te envía una caja, esa caja viene un hisopo, te coges una muestra, la envías por correo, ellos la analizan y lo que hacen es, una vez que sacan esas variantes genéticas y las comparan con determinados perversos. Algunos perversos y para otros, por ejemplo, para trastornos monogénicos, es decir, alteraciones que dependen de un solo gen, esos interruptores rojos que decía, eso sí que te saca una lista, hay una enorme cantidad, o sea, te puede sacar una lista de todos, por ejemplo, los rasgos de tipo recesivo que tienes, o genes de rasgos recesivos que tú no manifiestas el carácter, pero en el caso de emparejarte con alguien que tiene también esa variante, pues cabría la posibilidad de que sí, las enfermedades, hasta que, bueno, si eres portador o no. Pero ahora mismo te lo digo. Lo que pasa es que la capacidad predictiva o la utilidad que tiene algunos de esos, por ejemplo, de variantes monogénicas, es decir, de trastornos o rasgos que dependen de un solo gen, pues tiene una capacidad predictiva elevada. Pero bueno, tú tienes esta variante, si tienes un hijo con alguien que tiene también esa variante y coinciden las dos, pues es muy probable que tu hijo acabe desarrollando el trastorno. Pero para rasgos complejos, tremendamente complejos como son los conductuales, la capacidad predictiva es mucho menor. Cuando yo estoy hablando aquí de un 10, nuestra capacidad predictiva, la que tenemos nosotros en nuestra muestra, por ejemplo, para depresión es un 2%. Para nosotros es mucho. Desde un punto de vista de investigación es muy potente, pero a nivel individual, como si yo te digo, bueno, uno tiene un riesgo de un 1% de padecer un determinado trastorno. Pero si haces esto, multiplicas por 2 el riesgo. Se incrementa el riesgo un 100%. Para que pasas de un 1 a un 2. A nivel individual, el efecto no es especialmente importante. Si lo miras a nivel de salud pública, sin embargo, sí. Vale, por un 1 o un 2% en 1,5 millones de personas en Murcia, pues estás hablando de 10.000, 20.000 personas que presentan casos. Por eso digo que es muy importante desde un punto de vista de investigación, pero hoy en día no sabemos cómo avanzar, la capacidad predictiva va mejorando cada vez más, pero hoy en día la utilidad individual de ese tipo de perfiles en
rasgos conductuales es limitado. Además siempre va a tener un límite, que es, el límite es el de la heredabilidad. Si la heredabilidad es un 30%, nunca vas a poder explicar más de eso. El resto siempre va a ser ambiental. El 70% es ambiental. Es algo que está ahí, va a seguir, se va a seguir desarrollando, cada vez va a estar más. Los profesionales que nos dedicamos a esto sabemos que es algo que con más frecuencia está apareciendo ya como pruebas diagnósticas, se está incorporando en el ámbito sanitario, hay muchos que tienen mucha utilidad. Hay otros, sin embargo, todavía que se hace la prueba, hay un gen, no sé qué, pero no se sabe muy bien de qué va, qué tiene, y pero a nivel de lo que se llama pruebas de consumo público, de cara al público, hay que tener información para poder entender. Pero sí se puede hacer. No tiene más que entrar en internet y preguntar. ¿Manipulación ya genética a nivel del ser humano? Manipulación. Genética. Hombre, ahora mismo lo que hay son técnicas muy avanzadas de edición. La manipulación, ¿no? Yo lo llamaría edición genética. Sí, pues bueno, es edición, las técnicas que están, sonará el CRISPR, y ahora ya han salido otras técnicas más avanzadas aún, que es la edición de calidad, que son capaces de editar. Las técnicas de edición son capaces de editar genes humanos. Coges un gen que tiene una alteración, por lo que sea, el gen está compuesto de una serie de letras, una cadena larga de letras, pues, quitar una y poner. Eso se puede hacer, de hecho, se ha hecho y en algunas enfermedades se ha hecho. Recientemente salía ha habido un congreso de edición genética ahora mismo y salía el caso de una chica que había conseguido editar y eliminar un trastorno monogénico importante, que es la anemia falciforme, que ya había tenido. Eso se puede hacer, hay ya técnicas muy complejas. Se puede hacer y cada vez se podrá ir haciendo en más enfermedades, más trastornos, se podrá ir, pero no es algo generalizable de inmediato. También es muy difícil de predecir en el campo de la genética porque esto de la edición genética hace 5 años era ciencia ficción. Y ahora, sin embargo, se puede hacer y es aplicable. Es aplicable y de hecho se aplica, está tratando un país. Pero sobre todo los trastornos sanguíneos son de los que más están. Para ser, etcétera, son los que más avanzados están, no sé si sabes que. Pero sí se puede editar. La cosa es que esté prohibido. La pregunta era muy intencionada. Sí, era muy intencionada la pregunta, lo de manipulación genética. Pero sí, bien respondido, muchas gracias. No, si se puede, se puede. Afortunadamente está prohibido, bueno, os acordáis también del investigador chino que decía que esa desgracia lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer con las niñas aquellas que les habían manipulado un gen para que no pudieran contraer el VIH de sus padres. Pero técnicamente es fácil, depende de la Hola, buenas tardes. Felicitarle por la conferencia y en particular quisiera felicitarle también por la investigación que nos ha presentado de las variables que consideraron antes de la Ley General del 70 y después. Y bueno, me llama la atención sobre cómo se pudo acceder a una muestra tan difícil, personas que estudiaron antes de la Ley General del 70, aunque hiciese 4 o 5 años nada más, y también se tuvieron en cuenta el control de otras variables extrañas que no fueran solo las 3 que nos ha presentado. Muchas gracias. Bueno, gracias primero. Un poco la muestra está hecha con el registro de gemelos. El registro de gemelos es una iniciativa que tenemos en la Universidad de Murcia en colaboración con la Consejería de Sanidad y en el que nos hemos puesto en contacto con personas nacidas de partos múltiples en la región. Se
Por tanto, ofrecerles la posibilidad de participar en el registro y en general hemos encontrado una respuesta muy positiva y muy agradable. Tengo que dar las gracias a todos los primeros participantes en el registro, porque nos han proporcionado una información muy valiosa con lo que llevamos muchos años ya trabajando. Entonces nosotros empezamos con personas nacidas, ahora mismo tenemos datos de personas nacidas desde 1940 hasta 1976. Por tanto, debemos hacer el corte porque los que empezaron a estudiar en el 70 somos nacidos en el 61. Los cortamos antes del 61 y después del 61. Los anteriores son los que estudiaron con la ley anterior, las reválidas, reválidas, el preo, y los del siguiente son los de EGB, los de la EGB. Ese fue el corte porque sabemos que la ley de educación era una ley que cambió radicalmente la perspectiva de educación en España. Entonces nos pareció muy interesante, sobre todo ver cómo eso influía, modificaba el efecto del ambiente, por un entorno muy diferente. Lo que vimos más confirmado, una hipótesis, una teoría que está presente y que después se ha demostrado en otros sitios. Se ha demostrado, por ejemplo, en Estonia, en la era presoviética y postsoviética, repetido algunas cuestiones. Entonces, nos parecía muy interesante para ver cuál es el efecto que una política educativa tiene realmente sobre, en este caso, sobre el peso relativo de los factores ambientales y eso. Y la última pregunta era de las variables. Ya me gustaría disponer más información, es imposible controlar. Tenemos esas dos grandes variables y el resto, bueno, nunca sabes realmente si no hay otros factores que contribuyen. Eso es inherente prácticamente a toda investigación de coste social. Si no estás en laboratorio donde puedes controlar perfectamente todas las variables con las que estás trabajando, lo que pasa en el mundo es muy difícil. Bueno, cuando te encuentras esto, ha sido replicado en otros países, luego te lo encuentras también con datos de genética molecular, con datos más duros, que damos cierta credibilidad. Además, ya es una teoría que lleva mucho tiempo por ahí y que nunca se había podido demostrar. En Suecia inicialmente, pero ahí no tenían un corte tan claro. El único sitio donde tenemos un corte tan claro son los estonios que nos han replicado con la era pre y postsoviética, que les sale más o menos. ¿Y a qué achacan, perdón, solamente ya lo último, y a qué achacan esa diferencia tan grande en hombres y en mujeres? Nuestra interpretación es que el efecto de la reforma fue inmediato en varones, pero en mujeres fue más dilatado. Probablemente empezaban la FP, por ejemplo, era fundamental, empezaron más tarde a entrar en la FP, aunque la obligatoriedad de la educación era hasta los 14 años, era para todos, pero en el caso de la FP, por ejemplo, los varones entran mucho más rápido en la FP, ahora las mujeres entran más tarde. Entonces ahora lo que hemos hecho ha sido repetir. Tenemos una muestra un poco más grande de gente un poco más joven y estamos viviendo. Parece que va en esa línea, pero todavía tardaron. No llegamos a esta. Hasta la no llegamos. Pero todavía nos queda. Va en esa dirección, pero ya más lejos. Esa es nuestra interpretación. Al hacernos las pruebas que usted ha mencionado anteriormente, ¿es seguro que la empresa genética tenga secuenciado todo nuestro genoma? Bueno, de hecho, Victor y Friammi, bueno, tú tienes que firmar todos los permisos. Ellos no hacen nada si tú no les has dado permiso para tenerlo. Y les puedes dar permiso después para hacer investigación con ellos. Entonces, lo que es que en el caso de John y Friammi, por ejemplo, ellos luego cobran por esos genomas. Si quieres utilizarlos para investigación, es un cobro, entre comillas, simbólico, pues se supone que es por cubrir los gastos, etcétera, pero es un dinero. Y como lo venden, entre comillas, en distintas investigaciones, pues bueno, tiene eso. Es una fuente de fondos.
¿Que sea seguro? Pues hombre, no lo sé. ¿Qué quieres que diga? ¿Que está en servidores seguros y que tal? Pues sí, pero el hospital de Barcelona que hackearon el otro día también tenía un servidor seguro y lo hackearon. Que lo puedan hackear, sí. Que a alguien le interese en particular tu genoma. Es lo que dice la gente. No lo digo por ti, pero digo lo que dice la gente. Mi genoma, pues debe ser, no le importa a nadie, ¿no? Pero si fuera alguien tenista famoso o una cosa así, que habría sin hacer algo. En principio, una vez que está ahí, tu pieza es cierto. Tú ya no lo tienes en tus manos. Entonces, para investigación es necesario, pero una cosa es investigación en un centro público donde se mantienen absolutamente todas las precauciones que se puedan mantener. Por lo tanto, los tenemos en un ordenador desconectado y completamente al margen, donde de hecho ahora mismo. Y se siguen todos los protocolos de seguridad que están ahora mismo establecidos. Eso yo te puedo decir que eso es lo que se hace en todos los centros públicos. Porque esa información es muy necesaria para poder avanzar en investigaciones de este tipo, para poder llegar a curar no sé qué enfermedad, todo eso se necesita información sanitaria. Yo te puedo asegurar que la pública hace todo lo posible, los centros públicos hacen todo lo posible por mantenerse seguros. El centro privado, quiero creerme que sí. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.